Estimados estudiantes, continuando con el análisis de la función cuadrática, en este video vamos a hacer un análisis completo de esta función. Vamos a empezar viendo el dominio de la función. El dominio de la función, acá lo hemos marcado con celeste. El dominio se puede observar en el eje X. El dominio de la función son todos los valores que puede tomar la variable X. Si nosotros movemos este punto y vemos que cualquier valor de X que demos en el intervalo desde menos infinito a más infinito, la función tiene su valor correspondiente. Entonces podemos decir que el dominio de la función son todos los números reales, o también podríamos decir que el dominio de la función es el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Vamos a ver la imagen o recorrido. La imagen o recorrido de la función la vamos a ver en el eje Y. Y vamos a ver acá, si nosotros movemos este punto, vemos que no cualquier valor del eje Y corresponde con un valor de X, ¿sí? Entonces vamos a definir y vamos a delimitar ese recorrido o esa imagen de la función. ¿Y qué determina ese recorrido o esa imagen? El vértice de la función. El vértice, y más precisamente la coordenada Y del vértice de esa función. Es decir, esta función, cuando llega a menos 7,5, la función empieza luego a elevarse hacia el más infinito. Entonces podemos decir que el recorrido de la función es un intervalo abierto, o perdón, cerrado en menos 7,5 hacia el más infinito en esta función. Vamos a ver la ecuación de la directriz, que vemos que es una recta paralela al eje y va a tener una ecuación, vemos que pasa por el vértice, por la coordenada X del vértice. Entonces la ecuación de la directriz va a ser, como es una recta paralela al eje Y, va a ser X igual a X del vértice, en este caso 12,5. Luego veremos esto de forma analítica. Ahora veremos las raíces de la función. Las raíces de la función son los puntos de corte, o sea, función corta al eje X. En este caso tiene dos raíces, la raíz 1 y la raíz 2. Son dos puntos donde la función corta al eje X. Y por último veremos los intervalos de positividad y negatividad. Y también los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Acá podemos ver que si nosotros nos acercamos desde menos infinito hacia la raíz 1, los valores de la función van decreciendo. Acá podemos que ahí vale 16,13, 13,69, 17,32. Entonces la función va decreciendo. Entonces podemos decir que la función en este intervalo desde menos infinito hasta el vértice, hasta la coordenada X del vértice, en ese intervalo desde menos infinito hasta la coordenada X del vértice, la función es decreciente, porque la función va decreciendo, es decir, los valores van decreciendo hasta llegar a este punto. Y luego, cuando llega a este punto, en este caso la coordenada del vértice es 12,5, desde 12,5 hacia el infinito, positivo o más infinito, la función va a ser creciente. Entonces esta función tiene un intervalo de decrecimiento desde el menos infinito hasta 12,5 y tiene un intervalo de crecimiento de 12,5 a más infinito. Veamos los intervalos de positividad y negatividad. Si nosotros movemos este punto y
desde el menos infinito hasta la raíz, hasta la primera raíz, desde el menos infinito hasta la primera raíz, todos los valores de la función están por encima del eje, quiere decir todos los valores son positivos, todos los valores de y son positivos. Entonces ahí podemos ver todos los valores de y son positivos hasta ese punto donde se hace 0, y luego desde esa raíz hasta la raíz 2, todo ese intervalo es un intervalo de negatividad, es decir, todos los valores en ese intervalo son negativos. Y luego desde la segunda raíz hacia el más infinito, la función es positiva. Entonces tiene dos intervalos de positividad y tiene un intervalo de negatividad. Si nosotros cambiamos el valor de este parámetro a y lo ponemos en negativo, vamos a ver que los intervalos van a cambiar, es decir, la función va a ser negativa en el intervalo desde menos infinito, en el intervalo que va desde menos infinito, es decir, si vengo desde menos infinito hasta la raíz, todos los valores son negativos. Desde esta raíz 1 hasta la raíz 2, los valores son positivos, y desde esta raíz 2 hacia el más infinito los valores son negativos. Entonces tiene mucho que ver el término a para determinar los intervalos de positividad y negatividad. Esto fue un video que me permite ver de manera gráfica el análisis de una función. Luego veremos de manera analítica.